Muy buenos días, alumnos del séptimo A y el séptimo B del Colegio República de Italia. Hoy, 3 de agosto, vamos a continuar con la primera unidad. El título de la clase de hoy es La ciudad, centro de la civilización. El objetivo es explicar que en las primeras civilizaciones la formación de estados organizados y el ejercicio del poder estuvieron marcados por la centralización de la administración. El día de hoy van a trabajar con el texto del estudiante en las páginas 54 a la 59. Van a leer el contenido de estas páginas, van a subrayar con un destacador o un lapicero rojo las palabras claves y las ideas principales y luego van a responder las siguientes preguntas. Recordemos que estamos viendo la formación de las primeras civilizaciones después de lo que fue el periodo del Paleolítico y el Neolítico, ¿cierto? Se forman las primeras ciudades, pero estas primeras ciudades no son igual a las ciudades en las que nosotros vivimos actualmente. Por lo tanto, la primera pregunta dice, describe la estructura de las ciudades antiguas, o sea, de las primeras ciudades. Y acá dice en el texto, ¿cierto?, que el inicio de la vida urbana y el origen de la civilización están estrechamente ligados y que hay estructuras, ¿cierto? Hay un patrón común que tenían todas las primeras ciudades. ¿Cuáles son estos patrones en común? ¿Qué tenían? Tenían en su centro los edificios, se concentraba el poder político y religioso. En la zona contigua, los espacios destinados a labores como el comercio y la artesanía, y en las afueras de la ciudad, las tierras estaban dedicadas a la agricultura y a la ganadería. La pregunta número 2 dice, ¿cuál es la importancia de contar con excedentes de las primeras civilizaciones? Para las primeras civilizaciones. ¿Qué son los excedentes? Los excedentes es aquello que sobra, ¿cierto? Que se cultiva de más. Entonces, ¿por qué fue importante que existieran los excedentes alimenticios? ¿Por qué se producían más alimentos de los que necesitaban? ¿Qué permitió estos excedentes? ¿Qué permitió que existieran excedentes? O sea, si yo tengo más alimentos de los que necesito, no voy a tener que estar preocupándome de cosechar y cultivar para la próxima temporada, porque ya tengo excedentes, entonces tengo para guardar y puedo dedicar mi tiempo a otro tipo de actividades, ¿cierto? La pregunta número 3 dice, ¿cuál fue la primera forma de Estado en la historia? Eso aparece en la página 56. Ahí claramente me dice cuál fue la primera forma de Estado en la historia de la humanidad. Y me dice también en qué territorio surgieron. La pregunta número 4 dice, ¿qué significa que las primeras civilizaciones fueran sociedades estratificadas y con jerarquización social? La jerarquización social es la pirámide social, ¿ya? Aparece en la página 56 y tiene una gran importancia el saber lo que es la jerarquización social y que sean sociedades estratificadas, o sea, por estratos, no por clase social como hay actualmente. Las primeras civilizaciones eran por estrato social, ¿ya? El estrato social significa, en otras palabras, que no podían subir en la pirámide social, que nacían en la condición de campesino y toda la vida iban a ser campesinos, sus hijos, sus nietos iban a ser campesinos. Y la jerarquización social, que es la pirámide, significa que hay una escala, ¿cierto? Que ellos no pueden ir subiendo, no pueden ir ascendiendo. Por eso es estratificación y jerarquización social van estrechamente ligados. La pregunta número 5 dice, describe las características del orden social de las antiguas civilizaciones. En la pirámide social tenemos que en la cúspide está la autoridad máxima. Luego vienen los sacerdotes, los comerciantes artesanos, la población campesina y la población esclava. Descríbanme cuáles son las características de cada uno de ellos. Y la pregunta número 6, ¿qué significa que las primeras civilizaciones
fueran de carácter politeísta. ¿Y cuál fue la importancia de la inexistencia entre la división, ¿cierto?, de la división entre los poderes políticos y religiosos? Ahí encontrará la respuesta en la página 58, los sistemas religiosos. ¿Por qué las primeras civilizaciones fueron politeístas? ¿Qué significa esto? ¿Y por qué es importante, cierto, que no hubiera una división de poderes entre el poder político y el poder religioso? Esas son todas las actividades para esta semana. Espero que estén muy bien. Un fuerte abrazo y no olviden enviarme sus tareas de regreso a través de mi correo que aparece en la guía o a través de un WhatsApp por medio de su profesor jefe. Un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana.